Como ustedes saben, esta parte del territorio nacional y por la perforación que estamos haciendo cada vez más profunda, encontramos una serie de sustancias minerales, como lo es el arsénico principalmente, que el propio subsuelo naturalmente lo tiene en esta parte del territorio nacional. Y lo que estamos haciendo es construyendo una serie de filtros a pie de pozo, precisamente para poder quitar este tipo de sustancias al agua. ¿Qué va a pasar con los filtros a pie de pozo, con los filtros domiciliarios que también se instalaron, una vez de que Agua Futura para la laguna sea una realidad? ¿Y qué va a pasar también con los desechos que se captaron en estos filtros? Mira, me parece que es un complemento uno con el otro. No podemos decir que una acción va separada con otra. Al final del camino, en el tema de los filtros a pie de pozo, que es lo que estamos haciendo en la Comisión Nacional del Agua, es un filtro que siempre va a funcionar y que no requiere, y que aún independientemente de que construyamos una gran planta de tratamiento, una gran planta potabilizadora, no significa que por la distancia a lo mejor que se encuentre y por las líneas de conducción correspondientes no se requieran en algunos lugares del territorio de esta zona de la región lagunera una filtro a pie de pozo. Es decir, no necesariamente vamos a tener la infraestructura necesaria para que una sola planta potabilizadora pueda abastecer todo el territorio y vamos a tener que seguir utilizando este tema de los filtros a pie de pozo. ¿Y cómo van a garantizar que el agua de reserva sea para el sector humano si tenemos aquí pues la producción agropecuaria, una extracción de 1 millón de metros cúbicos al año y un ingreso de agua de 641 millones de metros cúbicos? Mira, lo que tenemos que hacer en el tema de cómo administramos el agua y tratar de buscar de administrar mejor el agua es en la parte donde tenemos la agricultura. 3/4 partes del uso que tenemos en el agua en nuestro país la usamos en la agricultura. Entonces tenemos que tecnificar el campo. Lo poquito que logremos ahorrar en la parte agrícola va a ser mucho para la parte de los demás usos. Entonces, una de las políticas públicas que hemos implementado por instrucción del presidente de la República, Enrique Peña, es eso, eficientar el campo, y una de las formas es tecnificando la parte del agua. La tecnificamos, ahorramos agua y esa agua nos servirá para poderla utilizar para los demás usos. Pero entonces, ¿los pozos de consumo humano se van a cerrar o qué va a pasar con ellos una vez que Agua Futura funcione? No, bueno, estamos terminando los estudios correspondientes para el proyecto de Agua Futura. No hemos terminado todavía esa parte de los estudios y además habrá que platicarlo con los gobernadores tanto de Coahuila como de Durango para saber qué es lo que vamos a hacer precisamente para ese proyecto. Hacia finales de este año ya tendremos listo completamente los proyectos y todos los análisis correspondientes para poder determinar si estos pozos hay la necesidad precisamente de cerrarlos o no. A lo mejor lo que vamos a requerir inclusive es de recarga del acuífero. Vamos a decidir construir una planta de tratamiento que nos permita recargar el acuífero y seguir utilizando ese tipo de pozos y buscar que el acuífero se mantenga en equilibrio. Lo que sacamos sea lo que naturalmente se ingresa, incluyendo lo que ingresa por la parte de la planta de tratamiento correspondiente. Es decir, son varios componentes que estamos analizando precisamente para determinar qué es lo que vamos a hacer. A mí me parece que a estas alturas, y como lo estamos analizando, difícilmente cerraremos la totalidad de los pozos que en este momento estamos utilizando. Estamos hablando que el 90% del agua de aquí de la región se va al sector agropecuario, pero ¿qué porcentaje de estos pozos tienen medidor y si se han aplicado sanciones a las personas que no están respetando las concesiones? En este momento estamos precisamente haciendo toda esa investigación de cuántos pozos tienen o no tienen medidor y lo que estamos buscando es que los propios usuarios los pongan. Hay que recordar que el tema de poner el medidor corresponde a los usuarios, no a la Comisión Nacional del Agua. Es una obligación del usuario. Lo que estamos haciendo es supervisando que efectivamente eso suceda. Ahorita lo que estamos haciendo es conminando precisamente a los usuarios a ponerlo de forma voluntaria. En el caso de que esto no suceda, lo que haremos es precisamente entrar al esquema de sanciones para que aquellos que no lo tengan que poner y si no sean sancionados. Inclusive puede llegar a la clausura del pozo correspondiente. Entonces, ahorita no hay un diagnóstico de cuántos no tienen medidor. En este momento lo estamos analizando. En el caso del agua de calidad, la región lagunera siempre ha tenido un problema. En Francisco y Madero y en San Pedro es donde más se ha visto este problema, pero son los municipios donde menos se ha atendido. ¿Qué hay para allá? Bueno, lo que estamos haciendo es, hay mucho menos consumo, digamos, del agua en esa zona de la región lagunera, de lo que tenemos para consumo humano, me refiero, en la parte de consumo para la población. Lo que estamos buscando es, si la calidad del agua no está dando para tener que poner un filtro, lo haremos. Inclusive hoy tuve la oportunidad de visitar la nueva zona militar que se está construyendo en San Pedro con el general secretario Cienfuegos, precisamente para poder revisar la parte del agua. Ellos ahí van a tener un pozo y acabamos de aforar este
este pozo y estamos precisamente en el análisis del agua para poder determinar si efectivamente está cambiando la parte de la calidad del agua en esta zona del territorio para poder poner las potabilizadoras correspondientes. Lo que hay que hacer es construir potabilizadores. En 2002 se hablaba de que el 96% del acuífero del país estaba sobreexplotado. Se hablaba de que se estaba minando en un ritmo de 8 kilómetros cúbicos por año. Ahorita, ¿cuál es el diagnóstico? Mira, nosotros en nuestro país tenemos 653 acuíferos, de los cuales aproximadamente un 20% se encuentra sobreexplotado, con diferentes grados de sobreexplotación, evidentemente. Lo que estamos haciendo es un análisis de cuáles pueden ser nuestras fuentes de abastecimiento para poder suplir el agua del acuífero. Uno, lugares como el noroeste del territorio nacional, en donde hay una poca cantidad de precipitación, lo que estamos determinando es que la única fuente de abastecimiento, ya no futura, presente, es la desalación del agua, quitarle la sal al agua. Inclusive ahorita en este momento estamos construyendo una desaladora en Ensenada, estamos próximos a iniciar una desaladora en Los Cabos y también una desaladora en Guaymas. O sea, es decir, estamos buscando nuevas fuentes de abastecimiento que nos permitan precisamente dejar de extraer agua del subsuelo y buscar otra fuente de abastecimiento que tratemos de sacar y de lograr de evitar esa sobreexplotación del acuífero. Entonces, las desaladoras serían únicamente pues para las zonas donde hay costa, ¿no? Bueno, acá tenemos el escénico, pero... Se puede hacer en otras partes del territorio nacional. Lo que habrá que determinar es si la línea de conducción tiene el costo, no genera un costo que haga que el agua sea impagable. O sea, todo dependerá de ese tipo de circunstancias. Yo te voy a decir una cosa, Guaymas está en la costa, pero la idea es también construir un segundo módulo para Hermosillo, que ya es una ciudad que ya se encuentra más hacia el interior del estado, no necesariamente en la costa, a través de una línea de conducción. Entonces sí hay la opción de en algunas partes del territorio nacional hacer líneas de conducción para poder transportar el agua. Sí es una opción en este momento. También determinarlo de acuerdo a las montañas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque hay que bombear el agua en aquellos lugares donde hay montaña y el costo es muy alto. ¿Cómo garantizar que el agua no sea impagable en el futuro para los habitantes del país? Cuidándola. El primer punto más importante es cuidar el agua. Y cuidar el agua no significa solamente pensar en que voy a tecnificar el campo porque es el que más la usa. Significa que cuando me lavo los dientes yo, como cualquier usuario, como cualquier persona, ahorrar el agua. Que cuando me meto a bañar, pensar que esa agua se puede acabar y tengo que usar el agua lo más racional posible. La mejor forma de pensar que el agua puede llegar a ser un problema y que la única forma de solución es cuidándola. Un tema que ha estado muy en el candelero de los grupos ambientalistas es el de la ley de aguas. ¿Qué información hay en cuanto a los avances al respecto? Miren, hay que recordar que es una facultad que tiene el Poder Legislativo, ¿no? No es una cuestión que el Poder Ejecutivo o que el Poder Judicial le toque determinar. El Poder Legislativo es el que le toca, en este caso, determinar en qué momento tendrá la nueva Ley General de Aguas. Hay la obligación constitucional derivada de que incorporamos el derecho humano al agua en nuestro artículo 4 constitucional hace 4 años, 5 años y hace 4 años habrá la obligación de emitir esa nueva Ley General del Agua. Desgraciadamente el tema se ha politizado mucho y me parece que a mí el tema del agua no es un tema de carácter político, sino es un tema de carácter técnico y tenemos que empezar a pensar que requerimos de una nueva legislación precisamente para tratar de buscar adecuarnos a la realidad que hoy tenemos en nuestro país y que la ley no lo ve reflejado. Nosotros estamos coadyuvando con el Poder Legislativo en la medida que nosotros podamos como un órgano técnico para poderle ayudar a poder crear esta nueva Ley General del Agua. ¿Y cuáles serían los cambios en materia legislativa que se tendrían que hacer? Mira, yo creo que uno de los más importantes es la parte de hacer mucho más eficientes los organismos operadores de agua de este país, que sean organismos técnicos, en donde el presidente municipal designe al titular bajo ciertas características de profesionalización que tenga el titular, no porque es un conocido o porque es un amigo, que es lo que tradicionalmente sucede. Entonces lo que tenemos que buscar es poner ciertos requisitos al titular de ese organismo, pero también tenemos que crear un servicio profesional, un servicio civil dentro del organismo operador de agua, para que tenga gente técnica en su interior, que sea quien preste el servicio y que de esta manera, aunque cuando pasen los gobiernos municipales, se siga manteniendo esa gente técnica dentro del organismo operador de agua, que es una de las cuestiones más importantes. ¿El consumo humano va a seguir por encima del consumo agropecuario, encima del consumo industrial en cuanto a prioridad en la ley? Para nuestro punto de vista sí tiene que ser así. Como te repito, es una cuestión que le corresponde al Poder Legislativo, pero nosotros consideramos que así tiene que ser. ¿Cómo andan los municipios de La Laguna en cuanto a los pagos de los derechos de extracción? Mira, nosotros
hicimos un programa de aguas sin adeudos durante el año 2016, precisamente para buscar que los municipios se pusieran al corriente en la parte de sus pagos. Ya hemos logrado poner a la mayoría de los municipios al corriente de sus pagos, que es el caso en particular de la región lagunera principalmente, en donde ahorita los tenemos al corriente. Hay que decir que tienen un pago residual que lo tienen que hacer en ciertos periodos de tiempo que les fijamos precisamente para poderlo liquidar. Y una de las cosas que buscamos al tratar de hacer este tema de programas sin adeudos es que ya no se generan adeudos futuros. Hoy, aquel municipio que se adhirió a este programa de aguas sin adeudos, firmó un convenio con nosotros para que en caso de que no pague, vamos contra sus participaciones federales. O sea, es decir, el tema del agua, por lo que corresponde al pago, ya no será un tema en el futuro. ¿Se ha tenido que intervenir de esa manera en alguno de los estados o en alguno de los municipios? Bueno, hasta este momento, como te decía, apenas acabamos de empezar con el programa que terminó apenas en diciembre del año pasado. Acabamos de terminar, digamos, con ese esquema y estamos iniciando, digamos, apenas este año. Tenemos enero y febrero. Sería muy pronto para poderte decir que ya estamos utilizando ese esquema. ¿Recortes en las participaciones para la Conagua, en el presupuesto para la Conagua para este año? Mira, nosotros hemos tenido un ajuste en nuestro presupuesto que nos otorgó la Cámara de Diputados, principalmente en lo que corresponde al área de subsidios. Eso lo que nos hace es priorizar de una mejor manera nuestros proyectos. Lo que tenemos que buscar es que lo que gastemos sea lo que realmente la población necesita gastar, para lo que necesita tener de agua. Lo que nosotros tenemos que buscar es que ese gasto sea mucho más eficiente ahora. Y es lo que nos sentamos a veces con los gobiernos de los estados y con los gobiernos de los municipios que tienen que entender. Nosotros pensamos en la Comisión Nacional del Agua que la prioridad en la cual se tienen que gastar los recursos federales es precisamente en la parte de coberturas. Llevar agua a la gente que no lo tiene, drenaje a la gente que no lo tiene, que además es la instrucción que hemos recibido del señor presidente de la República. Hay que buscar en este país que la gente más pobre pueda tener acceso a los diferentes servicios que existen y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el agua, que además estamos convencidos que solamente el darle el servicio de agua a la gente le cambia la vida. ¿Y cuántos serían pesos este recorte? Son aproximadamente unos 6 o 7 mil millones de pesos. 6 o 7 mil millones. ¿De personal han tenido recorte? Nosotros hicimos un ajuste de personal hace aproximadamente 2 años, ¿no? En este momento no hemos llevado ningún otro ajuste correspondiente. ¿Es algo más que le gustaría compartir con la gente de la región lagunera? A mí lo que me gustaría decirle a la gente de la región lagunera, que es una zona que padece mucho de escasez de agua, que hay que pensar que tenemos que cuidar el agua en todo lo que hacemos todos los días. No pensar que en las grandes industrias o en las grandes actividades es donde está el cuidado del agua está en lo que hacemos todos los días desde que nos lavamos los dientes. Comentaba gente de Cimas Torreón que algunos fondos de Conagua que tendrían que llegar del año pasado y el anterior no habían llegado y que pues incluso ya no iban a llegar. No sé si tenga usted algún dato. Mira, nosotros hemos bajado todos los recursos que correspondían a estas zonas del territorio nacional. Hay que decir que hay ciertas reglas de operación para el ejercicio de los recursos. Nosotros firmamos unos convenios o unos anexos que le llamamos nosotros, precisamente para poder determinar el recurso que está autorizado por la Cámara de Diputados a cada uno de los estados, cómo se va a gastar. Y eso lo hacemos durante los 2 primeros meses del año. Después de eso tienen hasta el 31 de agosto para poder comprometer el recurso, ¿sí? Es decir, no gastarlo, pero sí haber tenido firmado el contrato del 31 de gasto para poder ejercer el recurso. Si en ese momento el recurso no ha sido comprometido, retiramos el recurso a los estados. Entonces, muy probablemente haya una cuestión de este tipo de naturaleza o no haya la contraparte correspondiente. Somos la única entidad del gobierno federal que todos sus subsidios requieren de una contraparte o estatal o municipal. Entonces, en muchos de los casos, los estados o los municipios no logran obtener su contraparte y entonces no logran poner lo que les corresponde y es las razones por las cuales retiramos el recurso. Pero el año pasado realmente no retiramos ningún recurso más que por este tipo de razones. Le agradezco mucho, Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes, a ti y a todo tu auditorio.